las 7 de la mañana ya ingresabas a laborar. Y te ibas pues a las 3:30, ya te ibas a tu casa. ¿Quién lo establece? El empleador. Ahora, en los centros de trabajo en los que existan regímenes alternativos o acumulativos, por ejemplo, ustedes habrán preguntado, señores participantes, por ejemplo, el vigilante, o el guachimán, que a veces le decimos, ¿cuál es su horario de trabajo? Ustedes pueden analizar de que las empresas, por ejemplo, los vigilantes que prestan servicio, que normalmente son servicios que proporciona personal de seguridad a las empresas e entidades financieras, esos vigilantes trabajan de 12 a 12. Es decir, ellos están excluidos de la jornada máxima de trabajo. Los servicios de vigilancia custodia. Ellos trabajan de 7 a 7, de 7 de la mañana, 7 de la noche, de 7 de la noche, 7 de la mañana. Es decir, hay 2 turnos. Entonces, y le van a abonar el empleador, ellos no están considerados dentro de la jornada máxima, están excluidos, entonces son jornadas que no están, son jornadas que la propia ley establece. Entonces ya se le tiene que pagar pues, por las 12 horas, no por las 8 horas, ¿no? También nuestra legislación establece lo que se denomina las horas extras. Las horas extras. Las horas extras es un sobretiempo. Es decir, supongamos que yo tengo un horario de trabajo de 8 a 4 de la tarde. Es decir, mi jornada de trabajo son 8 horas. Perdón, sería 8:45 hasta 4:45 porque todo trabajador tiene derecho a refrigerio de 45 minutos para almorzar. Esos 45 minutos no están considerados dentro de las 8 horas, tiene que ser aparte. Entonces tendría que trabajar de 8 a 4:45. Fuera de las 4:45 son horas extras, sobre tiempo. El trabajo de horas extras no le puede imponer el empleador, es voluntario. Es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. Es decir, yo no puedo decirme, mire señor, dame horas extras. Yo quiero tener más ingresos. No, si el empleador no acepta, usted no puede hacer horas extras. Y si yo veo que hay un trabajador que está haciendo horas extras, se está quedando fuera de horario, de repente me va a querer reclamar. Sencillamente le digo, oiga señor, usted se tiene que retirar. No puede estar, yo no lo voy a pagar esas horas extras. Pero si yo lo permito, automáticamente hay una autorización tácita si yo le estoy permitiendo que esta persona pueda elaborar. Hay jurisprudencia también en ese sentido. Si es que el trabajador, ¿quién tiene la carga de la prueba respecto a las horas extras? No el empleador, lo tiene el trabajador. El trabajador tiene que acreditar que fuera de la jornada máxima realizó 2 o 3 horas de horas extras. La carga de la prueba lo tiene el trabajador. ¿Qué dice nuestra legislación en ese sentido? Nuestra legislación dice que las 2 primeras horas, supongamos de 5 a 7 de la tarde, de la noche, esas 2 primeras horas, de horas extras, tienen que ser el 25% del valor de hora de la jornada ordinaria. Supongamos mi jornada ordinaria, yo gano, supongamos, 10 soles. Entonces, las 2 horas tendrían que ser 12.50, las 2 primeras horas. Y la tercera hora sería el 35%, en ese caso sería 13 soles 50, el 35%. ¿Ya? Respecto a las horas extras. Quiero hacer presente, señores participantes, toda esta legislación, comentario que estoy realizando es respecto al régimen laboral privado, decreto legislativo 728. Decreto legislativo 728. Porque tenemos que hacer presente que en el país tenemos 2 regímenes generales. El régimen laboral público, decreto legislativo 276, el régimen laboral privado, decreto legislativo 728. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está el CAS? El CAS, decreto legislativo 1057, solamente pueden prestar servicios en la administración pública. Por otro lado, se ha creado también el régimen servicios civil. El servicio civil también es para el Estado, trabajadores en el Estado. Ya. Entonces, estas horas extras que estoy mencionando es respecto a quién? Trabajadores, régimen laboral privado, empresarial privado. Pero, sin embargo, debemos hacer presente que a partir del primer gobierno de Fujimori, en el año década del 90,
Este régimen laboral privado también se aplica en la administración pública. Por ejemplo, en el Poder Judicial tenemos, los jueces son decreto legislativo 276, carrera administrativa. Los servidores judiciales están 728. Este régimen privado, 728. A ellos se aplica esta horas extras. También tenemos el CAS. Es un régimen especial. Un régimen especial. Pero esto más se aplica para régimen laboral privado. 728, que puede ser el empresariado privado o el empresariado o el en la administración pública que tenga régimen laboral privado. Pasamos ahora a ver el tema de lo que es la remuneración. El contrato de trabajo es el acuerdo voluntario mediante el cual el trabajador presta servicios. Ahí está el primer elemento esencial del contrato de trabajo, la prestación personal de servicios. Recibiendo una contraprestación por parte del empleador, una remuneración. Tú trabajas, prestas el servicio, te paga una remuneración. Esta remuneración que percibe el trabajador es una contraprestación. Yo como empleador no le voy a pagar a Juanita Pérez si mientras ella no haga labor de secretaria. Yo no le voy a regalar dinero. Ella tiene que prestar el servicio, tiene que cumplir con su obligación. Ella cumple su obligación y yo cumplo con la obligación de pagar. El trabajo tiene que ser subordinado. Subordinado. Y esta remuneración, este pago, puede ser semanal, quincenal, mensual, según corresponda, puede ser dinero o en especie. La remuneración. El artículo 6 del Decreto Supremo 00397-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, nos da un concepto jurídico de lo que es remuneración. Nos indica que la remuneración constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios o en dinero o en especie. Cualquiera sea la forma de remuneración que tenga siempre que sea libre de disposición. Por ejemplo, un trabajador que en este momento percibe una remuneración mínima vital, su remuneración mínima vital va a ser 930 soles. Pero supongamos que yo tengo un hijo menor de 18 años, voy a percibir asignación familiar. Entonces voy a percibir 1930 soles, que sería remuneración básica, más la asignación familiar. Todo lo que yo recibo, lo que figure en mi boleta de pago es la remuneración. Es decir, todo lo que yo percibo, sea en dinero en especie, que está contenido en mi boleta de pago es la remuneración. Es la suma de dinero que yo voy a recibir. Es lo que me entrega el empleador. Es lo que me entrega el empleador. Sin embargo, es importante también establecer que la legislación ha generado, ha clasificado que hay una remuneración básica, hay una remuneración complementaria, hay una remuneración computable, remuneración no computable, que es más que todo para lo que es el CTS. No constituye remuneración computable para efecto del cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social para ningún derecho o beneficio de salud el valor de las prestaciones alimentarias bajo la unidad de suministro indirecto. Por ejemplo, le cuento un caso. Hace muchísimo tiempo, yo era trabajador del ministerio era practicante en el Ministerio de Energía y Minas hace mucho tiempo. Todos, sean practicantes y trabajadores, teníamos derecho de almuerzo. Todos los días nos daban almuerzo. Todos los días nos daban almuerzo. Ya, era un almuerzo que nos daban. Y este almuerzo en sí, en algunos, y cuando yo comencé a averiguar sobre ello, este almuerzo que uno tenía derecho en el comedor, que también a mí se me lo dieron, era un acuerdo surgido en un convenio colectivo.
surgido en un convenio colectivo. O sea, el convenio colectivo, en la cual se dan dos posibilidades. Hay algunas empresas donde el sindicato dice, mira, tenemos 45 minutos para almorzar, mientras nos sirvan el almuerzo, si tengo derecho al almuerzo, voy a demorarme haciendo mi cola, mejor me voy a mi casa. Otro dice, mejor te doy en dinero el almuerzo. Te doy dinero en el almuerzo, una suma de dinero. ¿Qué dice la legislación? Si la empresa entrega suma de dinero por el concepto de alimentación, el hecho de estar dando, y lo dice, constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de que el trabajador recibe, en este caso, monto de dinero por remuneración, por alimentación, cualquiera sea la forma que tenga que sean de su libre disposición. La suma de dinero que se entrega al trabajador directamente en calidad de alimentación principal como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya zona tiene naturaleza remunerativa. Si yo como empleador le doy todos los días un dinero de 15 soles por 15 soles, 15 soles en dinero por el almuerzo de ese trabajador, eso va a formar parte de su remuneración. Es una remuneración porque todos los días lo están dando. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si bien es cierto, esta remuneración forma parte de la remuneración, pero hay que ver también si ese monto remunerativo va a significar para el cálculo de los aportes y contribución de la seguridad social. Entonces hay que saber una diferencia. Hay que saber si va a ingresar no para su AFP, la ONP o la EPS. Entonces, lo que es importante conocer es que en ese sentido, aquella vez recibían los trabajadores, en algunos casos, cuando hay un acuerdo en sindicato de empresa, dicen, no, mejor, yo prefiero, señor, que me den dinero mi almuerzo. Me den un almuerzo en dinero. Otro dice, no, yo quisiera que me lo den en físico, que lo den en dinero. Entonces, ¿qué dice la norma? Si es sin dinero, forma parte de la remuneración. Forma parte de la remuneración. Ahora, la remuneración, que en este momento la remuneración mínima vital es 930, que es la base legal de una ley que estableció el gobierno hace 2 años, que la remuneración mínima es 930, es lo mínimo que debe percibir un trabajador. Pero eso no impide que el empresario lo puede pagar más a este trabajador. Lo puedo pagar 1.000, 2.000, 3.000 soles. Otra fuente de derecho para que donde se establezca la remuneración y condiciones es el convenio colectivo. Ya lo mencionaba hace 20 y tantos años cuando asesoramos con otros compañeros, otros abogados, sindicatos mineros, no pedían pues una remuneración pues de 930 soles. Es posible que esté pidiendo ahorita 2.000 o 3.000 soles, porque el trabajador minero trabaja en socavones, está expuesto a contaminación ambiental, está expuesto a minerales que al final va a generar enfermedades profesionales a sus pulmones. Entonces uno tiene que proyectarse a futuro. Entonces no va a pedir pues una remuneración de básica pues de 930, es posible que pida 2 o 3 remuneraciones básicas. Es decir, la remuneración tiene como fuente la ley establecida por el gobierno o una convención colectiva. En Ayacucho existen muy pocas empresas en las cuales hay convenios colectivos. Tengo entendido que en el sur existen empresas mineras. Es posible que ahí sí se esté dando eso. Tuve la oportunidad mucho tiempo de trabajar en Apurímac y conozco en sí Las Bambas, que está en la provincia de Cotabambas. Es una empresa inmensa, grande. Hasta los gerentes venían hace mucho tiempo en helicóptero. Así, mucha gente calificada de diferentes países que laboran allí. Y hay obreros también calificados y obreros no calificados. Todos, la mayoría están en planillas. Entonces, ese trabajo que realizan, que es forzado los mineros, pues no es, ¿cómo se puede decir? Una remuneración mínima vital. Hay una remuneración mínima vital también para el trabajador minero, que es distinta a la remuneración mínima básica de 930 soles. Entonces, es importante, si ustedes como participantes van a tener la oportunidad de asesorar, supongamos, empresas, unas empresas grandes, empresas lecheras, empresas mineras, generalmente en esas empresas hay convenios colectivos. Y si uno asesora empresas, diría pues con la parte empleadora, bueno, a ver, vamos a establecer, usted me está pidiendo una remuneración básica, a ver, vamos, la fuente, ¿qué dice el convenio colectivo?
¿Le corresponde o no le corresponde? Al igual si asesora a sindicatos también. Entonces, la fuente de derecho de las remuneraciones está aquellos que no tienen convenio, aquellos que tienen convenio colectivo, en el convenio colectivo se establece que dura 1 año, 2 años el plazo del convenio colectivo. Pasemos ahora a ver lo que es la compensación por tiempo de servicio, la famosa CTS. Ya les indiqué que está la compensación por tiempo de servicio, derechos o beneficios laborales, sociales de los trabajadores del régimen laboral privado, que laboran para un empresariado privado o también trabajadores que laboran en la administración pública, pero el régimen laboral privado 728. Bueno, la CTS ha existido hace mucho tiempo, pero en el gobierno de Fujimori se dio el texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, el Decreto Supremo 001-97-TR del 1 de marzo de 1997 y su reglamento, el Decreto Supremo 0997-TR. Particularmente, sí estoy de acuerdo a la forma como está regulado el CTS. ¿Qué pasaba antes del año 1997? Sucedía, supongamos que hay un trabajador que ha laborado 15 años y decide renunciar, pues en el año 1996. Dice, señores, se va al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo existe una oficina de defensa gratuita, lo sacan sus beneficios sociales. Señora, a usted le corresponde 120.000 soles de beneficios sociales. Iba el trabajador a caja de la empresa, le dice, señor, págueme 120.000 soles. Y el empresario decía, ¿dónde voy a sacar los 120.000 soles de tus beneficios sociales? Y CTS también, imposible. Era difícil, tenían que fraccionar y el trabajador dice, si usted no paga dentro de 48 horas, te hago juicio. Y era difícil para el empleador proveerse de dinero. Surge esta ley. Esta ley no indica que no se le pague CTS, sino que lo que se iba a pagar estos 15 años, al final se paga semestralmente, progresivamente. Entonces significa un alivio para el trabajador, perdón, para el empleador y también para el trabajador, porque ya el trabajador este depósito, este cálculo de los semestrales está depositado en una cuenta de CTS que tiene el trabajador en una entidad financiera o bancaria. Es por eso que la ley de CTS indica la compensación por tiempo de servicio tiene la calidad de beneficio social de previsión, es decir, para futuro, de las contingencias que origine el cese en el trabajo. Yo ceso, es posible que en el tiempo me quede inválido, parcial o permanente, ¿ya? También me significa para que yo, durante mi tiempo de trabajo, si lo permite la ley de CTS, yo pueda, por ejemplo, adquirir una casa. Necesito dinero para contraer matrimonio, dinero para el matrimonio, es decir, mi propio dinero, del 100% que tengo que captarse un porcentaje. La compensación por tiempo de servicio se devenga desde el primer mes de inicio del vínculo laboral. Yo empiezo a laborar el 1 de enero, ya estamos en el mes de diciembre, tengo 11 meses que está acumulándose mi CTS. Pero cada 6 meses, entre mayo y noviembre, se hace el depósito del semestre anterior en la entidad bancaria donde uno ha elegido. Si usted es empresario, dentro de los primeros días de que tiene relación laboral con el trabajador o con su empresa, le tiene que preguntar, oiga caballero, ¿usted dónde desea que le haga su depósito de su CTS? Bueno, hay varias entidades bancarias, financieras, algunas cooperativas. Eso lo tiene que elegir el trabajador. La compensación de tiempo de servicios, la propia ley establece, se deposita semestralmente en la institución elegida por el trabajador. Se deposita, por ejemplo, lo de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, de este semestre de noviembre, abril, se deposita dentro de los primeros 15 días del mes de mayo. Ese semestre en mayo. Lo de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, se deposita en los primeros 15 días en noviembre, en donde en la entidad financiera que el trabajador ha señalado. ¿Qué ha pasado en este tiempo de la cuarentena? En este tiempo de la cuarentena, como ustedes tendrán conocimientos, cuando apenas se dio la ley del estado de emergencia en el Perú, el día 15 de marzo que dio Vizcarra, todos pensábamos pues, que la cuarentena iba a durar 15 días, ¿no? 15 días, bueno, pues espera acá, ¿no?
Resulta que la cuarentena duró un par de meses. Se cerró, no había negocio, solamente las actividades esenciales estuvieron funcionando, bancos, farmacias, lo que es hospitales, servicios de prestaciones de gas, luz, agua, pero los demás empresas, actividades no había. Supongamos yo tenía un restaurante, nadie viene a consumir, yo no trabajo, mis trabajadores no reciban, ¿cómo voy a pagar a mis trabajadores si yo no tengo ingreso? Entonces, ¿y cómo iba a ser para su CTS? Ahí está el problema, ahí está el problema. Entonces, han tenido que establecerse diferentes mecanismos para poder, y ¿qué han hecho la mayoría de las empresas? Dice, señor Estado, yo no tengo nada, suspensión perfecta. No pago nada al trabajador, porque yo no recibo nada, hay una suspensión perfecta, te comunico, señor Ministerio de Trabajo, la suspensión perfecta. Pero previa a esa suspensión perfecta, la ley establecía que yo como empleador le decía, oye, mira, antes de que no te pague nada, ¿qué tal pues, si te reduzco tu jornada de trabajo? ¿Qué tal si te doy una licencia adelantada, vacaciones adelantadas? Te reducimos el sueldo, conversando el sindicato, y buscar una salida. ¿Ya? Y si ya no se lograba esas salidas, esas 4 o 5 alternativas, lo decía encima la suspensión perfecta. Y en la suspensión perfecta establece uno de los dispositivos, si es posible, una salida era adelantar la compensación tiempo de servicios. Es decir, la compensación tiempo de servicios, por ejemplo, de mayo ya se tenía que pagar en mes de abril, porque es un semestre. Entonces, es un cálculo matemático. Entonces, ha habido problemas, ha habido problemas. Ahora, poco a poco, ha habido la reactivación económica. Lo que no se ha podido pagar en mayo, algunos los están pagando pues en el mes ya de noviembre, han tenido que hacer el otro depósito semestral. Pero son de aquellas empresas que están formales, porque tenemos que ver también nuestra realidad en el país. Antes de la pandemia, de cada 10 peruanos, 7 eran informales. Ahora creo que son 9 informales. La situación se ha complicado. La situación se ha complicado. Bueno, la compensación por tiempo de servicio son depositados semestralmente. El depósito queda cumplida y pagada. Supongamos que existe un depósito del semestre entre mayo y noviembre y mi empleador ha hecho el cálculo matemático y lo ha depositado. Me tiene que entregar la hojita y yo puedo hacer observaciones a ese cálculo. Dentro de los primeros 5 días me tienen que entregar que ha cumplido el depósito. Ahora, si no cumple con los depósitos, salvo estas situaciones de excepción, es pasible también de una infracción y la SUNAFIL hace los controles, ¿no? Como ahora, hasta el 15 de diciembre hay para el pago de gratificaciones. Si no lo cumple, también el SUNAFIL hace la inspección, es pasible de sanciones, ¿no? Salvo pues que viera dentro de esta situación de, ¿cómo se llama?, de algún suspensión, ¿no? Que ahora suspensión perfecta dura hasta el mes de enero del próximo año. Dice, efectuar el depósito queda cumplida y pagada la obligación sin perjuicio de los reintegros que deben efectuarse en caso de depósito insuficiente con resultado de minuto. Lo establecido en este artículo de aplicación obligatoria para todos los trabajadores de la administración pública sujetos del decreto 1728 y también, esto es una modificatoria de la norma, también para los servidores civiles que ingresen al nuevo régimen de servicio civil establecido por la ley de servir. Señor, la ley de servir es la meritocracia, pero en la administración pública no todos están todavía en la ley de servir, salvo algunos gobiernos regionales. Tengo entendido que en Ayacucho no sé si algunos gobiernos regionales o municipalidades están en la ley de servir, porque todavía la mayoría están en CAS, están 276, ya 728, pero existen algunas entidades que ya tienen régimen de servicio civil. A ellos también se aplica el CTS, estos depósitos semestrales. Ahora, solo están comprendidos en el beneficio de la compensación tiempo de servicios los trabajadores sujetos al régimen laboral privado. Pero sin embargo, hace un momento usted mencionó que también están de servir. Pero para yo tener derecho al CTS, lo mínimo que yo debo trabajar son 4 horas diarias. Un promedio de 4 horas diarias. ¿Qué pasa si hay un... Hemos mencionado, ¿no?, que hace un momento que el promedio de horas de trabajo debe ser jornada máxima 8 horas, total 48. Pero no sé si ustedes habrán podido ver que en Lima existen muchos malls. Muchos de esos malls, hay casos que el trabajador labora menos de 4 horas, 3 horas 45. 3 horas 45 todos los días y varios turnos. Y si te da ese supuesto de trabajo a tiempo parcial, si es menos de 4 horas el promedio, no tiene derecho a CTS. Si quieres tener derecho a CTS, tienes que superar el promedio de 4 horas diarias.
Por otro lado, también en la CTS, a este derecho de CTS, están excluidos aquellos que perciben más del 30% del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. Hay trabajadores que, por ejemplo, que perciben su remuneración en base a las tarifas de ingreso que pagan los pasajeros. Entonces, si perciben más del 30%, no tienen derecho al CTS. Ahora, hay regímenes especiales. Por ejemplo, construcción civil tiene su propio régimen especial. No están sujetos a esta ley de compensación de servicio. Están sujetos a otra ley especial, a un convenio especial. Los pescadores, los artistas, trabajadores del hogar y otras. Aquellas que textualmente tienen su régimen especial y establecen el cálculo de sus beneficios. Por ejemplo, los trabajadores textiles, por ejemplo, son distintos. Ahora, hay un dato importante para el cálculo de la CTS. Cálculo de la CTS. Hemos mencionado, dentro de la remuneración, hay remuneración. Remuneración es todo lo que figura en la boleta, que es de libre disposición, lo que uno percibe todos los meses. Asignación familiar, percibe remuneración básica, otra bonificación. Esa es mi boleta, mi remuneración. Pero de toda esta remuneración, estos conceptos que yo percibo, hay algunos rubros que significan para el cálculo de mi CTS. El CTS, para calcular, no vas a sumar todo eso. Lo que dice la ley es para el cálculo del CTS, para este cálculo del semestre, tiene que ir la remuneración básica y todo monto que sea fijo y permanente. Es decir, que percibas todos los meses. Que percibas todos los meses. Supongamos que a ti te dan, percibes todos los meses remuneración básica, asignación familiar y llegan a 930. Pero de repente el día de tu cumpleaños, que ha sido el 7 de noviembre, te dan un bono de 200 soles. Pregunto, ¿es fijo y permanente? No, porque todos los meses no cumples años. Por tanto, eso no ingresa al cálculo de tu CTS. Para que ingrese el cálculo de la remuneración computable de CTS, es la remuneración básica, física y permanente, que se percibe todos los meses en el semestre, o en todo caso, los días que son de trabajo efectivo. También ingresa el descanso pre-postnatal, los días de suspensión imperfecta y la inexistencia por salud, accidente de trabajo y enfermedad profesional. En todos esos supuestos ingresa al cálculo de tu cómputo de CTS, en días de trabajo efectivo. Entonces, para la remuneración computable, va a ingresar la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador, lo que figura en tu boleta de pago. En tu boleta de pago, porque figure todos los meses. Por ejemplo, la asignación familiar. Yo tengo un hijo de 10 años, comunico a la empresa, todos los meses voy a recibir 93, 93, 93, 93, remuneración básica 800, 800, 800, 800, 800. Entonces, eso va a ingresar para la remuneración computable de mi cálculo de CTS. Pero también la propia ley establece algunos rubros remunerativos que no ingresan al cálculo de la remuneración computable. Como le dije hace un momento el ejemplo. Por ejemplo, canasta navideña. ¿Acaso todos los meses recibimos canasta navideña? ¿Todos los días cumplimos años? No. Entonces, ese monto dinerario que nos puedan dar por canasta navideña o por asignación, una bonificación por cumpleaños, no son todos los meses, pues, no es permanente, no es fija, por tanto no ingresa para el cálculo de tu CTS. Por eso dice, son remuneración computable, la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada o en especie por el empleador, y se excluyen los conceptos contemplativos del artículo 19 y 20 del Decreto Supremo 03/97-TR. La remuneración computable para establecer la CTS de empleados obreros se determina en base al sueldo o 30 jornadas que percibe el trabajador, es decir, la remuneración mensual. En caso de comisionistas de extranjeros, es lo que percibe en el semestre. En el semestre. ¿Ya? La remuneración computable se establece en base al promedio de las comisiones de estajo o remuneración principal imprecisa percibidas el trabajo en el semestre respectivo. Igual también, supongamos
yo soy un trabajador que percibe la remuneración mínima vital y he hecho horas extras. Como es semestre, tiene que ser el semestre entre mayo y octubre. ¿Cuántas son? El promedio de las horas extras, como son fijas y permanentes en el semestre, ingresan a la remuneración computable. Igual también en los casos de trabajadores comisionistas de extranjero, como ellos tienen remuneración imprecisa, lo que perciben el semestre ingresa para se establece un cálculo de para la remuneración computable de su CTS. ¿Qué remuneraciones no ingresan, no son computables para el cálculo de CTS? Son pues liberalidades que se dan, como se dice, con el tiempo, a las 500. Por ejemplo, gratificaciones extraordinarias. ¿Qué es una gratificación extraordinaria? Si tenemos gratificaciones legales que la ley establece que todo trabajador no sindicalizado que no tiene convenio colectivo debe recibir gratificaciones en julio y diciembre, que es un sueldo. Gratificaciones extraordinarias son liberalidades que da el empleador. El empleador de repente dice, mira, este año tengo alta producción. Aparte de la gratificación que te da el gobierno, yo te doy otra gratificación de 500 soles. Eso no es fija y permanente, pues. Entonces, eso no ingresa a la remuneración potable. Participación en las utilidades. Esta participación en utilidades en empresas top, empresas grandes, pesqueras, mineras, de telecomunicaciones, donde tienen ingresos. ¿Y cómo uno sabe que tiene fuertes ingresos la empresa? Cuando hace una declaración de impuesto a la renta y está saliendo en azul. Entonces, hay utilidades, gracias a la participación de los trabajadores, el esfuerzo de los trabajadores, de la torta, como se puede decir, del ingreso, tiene derecho también los trabajadores, un porcentaje. Ese porcentaje no ingresa a la remuneración computable. El costo-valor de las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo son beneficios que percibe el trabajo para mayor labor. Les comentaba o les comento. Por ejemplo, hace mucho tiempo cuando asesoraba a estas empresas, a estos trabajadores sindicalizados de empresas mineras, por ejemplo la Oroya, todos los días se les daba una bolsa de leche. Bolsa de leche es una condición de trabajo. Se les daba querosene, bueno, ahora ya hay gas, ¿no? Para poder mantenerse, para ¿y eso qué lo da? Lo da el empleador. Ese cálculo, ese monto no ingresa tampoco para el CTS. Valor de transporte, la canasta de mineña tampoco ingresa. Asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos. Eso generalmente no se da en lo que son trabajadores que ganan percibiendo remuneración mínima. Eso se da más que todo en convenios colectivos, en asignaciones o bonificaciones por cumpleaños. ¿Ya? Esto tampoco ingresa. Estos rubros no ingresan a la remuneración computable de CTS. Los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores, algunos otorgan hasta casa, ¿no? Algunos muebles, eso tampoco ingresa. Todos aquellos montos que otorgan al trabajador para acabar de desempeñar su labor con ocasión de sus funciones, tampoco movilidad, viático, hacer representación. Tampoco la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga calidad y condición de trabajo, tampoco ingresa. Entonces, sobre este rubro de CTS, es un derecho que tienen los trabajadores, mínimo tienen que trabajar 4 horas, un promedio de 4 horas diarias, y tienen derecho a los depósitos semestrales siempre y cuando sean trabajadores que estén en planilla, que estén regularmente, y que el empleador también sea formal, ¿no? Y puedan tener derechos a trabajar. Bueno, los depósitos, tenemos que avanzar, son semestrales, ya les dije, en mayo y noviembre, lo que de mayo del semestre anterior y en noviembre del semestre entre mayo y octubre. Pasemos a un rubro que son las gratificaciones. Justo en este mes, antes del 15 de diciembre, se tiene que abonar los empleadores las gratificaciones. La base legal es la ley 27735, su reglamento, el decreto supremo 05-2002-TR. Bueno, las gratificaciones se abonan en fiestas patrias de Navidad para los trabajadores del régimen laboral 728, cualquiera sea la modalidad de contrato y el tiempo de prestación de servicio trabajador. Ya, en el decreto legislativo 728 establece, hay dos tipos de trabajo, contrato de trabajo. Contrato de trabajo a plazo fijo o modal, que son 9 modalidades, y trabajo a plazo indeterminado. No hay extinción en el tiempo. El monto de la gratificación es equivalente a la remuneración, equivalente a lo que percibe el trabajo, lo que percibe mensualmente. Yo percibo 1.500. 1.500 es el monto de mi gratificación que me corresponde. Ya, para este efecto se considera como remuneración toda la remuneración básica. Y si todo lo que figure en la boleta, supongamos que en el mes de junio me han pagado 2.000 soles, en julio te tienen que pagar 2.000 soles más otro monto que es 2.000,
el doble, ¿no? Ese es el monto de las gratificaciones, el monto mensual de lo anteriormente que estaba percibiendo. Hay una casación que establece la 4764, 2006, en Cusco, que considera que para efecto de derecho a las gratificaciones es considerada remuneración regular aquella percibida regularmente por el trabajador, aun cuando su monto puedan variar en razón de sus incrementos u otros motivos. Ya, es lo que realmente percibe, es decir, supongamos que para el pago de las gratificaciones, uno se tiene que estar laborando en la fecha que otorgan las gratificaciones, pongamos en el mes de diciembre. Durante todo este semestre he percibido 1.500, 1.500, 1.500, julio 1.500, agosto 1.500, septiembre 1.500, octubre 1.500, y en noviembre me subieron a 2.000 soles. ¿Qué dice la casación? Remuneración regular. Todas estas son regulares y la última es irregular. No me van a pagar por la gratificación en base a 2.000 soles, tiene que ser en base a 1.500. Lo que es monto remunerado, remuneración regular, lo que es permanente. Las gratificaciones serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre según el caso. Por ejemplo, en este mes es un derecho del trabajador irrenunciable que trabaja en las empresas, régimen general, que perciban su remuneración un sueldo completo. Un sueldo completo. ¿Qué pasa en los trabajadores régimen laboral público 276? No perciben gratificaciones, sino perciben aguinaldo. El monto del aguinaldo lo establece el gobierno para los trabajadores 276, que también en el caso de CAS reciben su aguinaldo. Para tener derecho a gratificación es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponde percibir el beneficio. Es decir, gratificaciones de diciembre lo dan dentro de los 15 días de diciembre. Yo me tengo que encontrar laborando en este momento, en este acto. O en todo caso, una forma de justificar que yo estoy laborando, supongamos tenga licencia con goce de haber, por salud, está justificado, también me tienen que pagar mi gratificación. O licencia con goce de remuneración, como el caso, pues, caso de subsidio por seguridad social, ¿no? Invalidez, licencia por salud o por accidente de trabajo. En todos estos supuestos tengo derecho a que me paguen mis gratificaciones. Es como trabajo efectivo, que es como si estuviera laborando dentro de este mes. Un detalle antes de pasar al tema de asignación familiar, que hay gratificaciones también truncas. ¿Qué pasa? Que yo estoy laborando julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y el 30 de noviembre, chao, me despiden. Tengo derechos a gratificación. Ya estaba un poquito para gozar en diciembre. Bueno, me tendrían que dar gratificaciones truncas, es decir, un pedacito me faltaba, un pucho. Tendría que ser 5/6 y tengo derecho a la gratificación. O sencillamente me votaron, he trabajado 2 años, ya estaba cercano a julio, tendrían gratificaciones truncas, también me corresponde porque ya el derecho lo tenía, pero he ganado varios meses y tendrían que ser 5/6. La asignación familiar. Bueno, esta es una ley antigua que data todavía de la década del 80, la ley 25.129, su reglamento, el Decreto Supremo 03590-TR, que regula respecto a las gratificaciones, tiene derecho a percibir la asignación familiar. Ese es un derecho que tienen los trabajadores cuando tengan hijos menores de 18 años. Pero no basta que tenga hijos menores de 18 años, tiene que comunicar el trabajador. Yo tuve un caso hace mucho tiempo, cuando estaba laborando en la ciudad de Lima en un juzgado de trabajo, que muchos trabajadores reclamaron asignación familiar. Ya, la empresa era grande. ¿Cómo iba a saber, pues, que el empleador, el jefe de recursos humanos, que las 3 señoras que laboraban en la oficina de secretaría tengan, pues, hijos menores de 18 años? Uno tenía que comunicar, señor empleador, acá tengo la partida de nacimiento de mis hijos, de acuerdo a la ley 25.129, tengo derecho a la asignación familiar que el gobierno otorga. Acá está la partida de nacimiento.
¿Qué dice la jurisprudencia? Tú tienes que poner en conocimiento al empleador que tienes hijos menores. Si no tienes, ¿cómo el empleador no va a ser un mago para saber que tienes hijos menores de 18 años? Y tienes que poner en conocimiento. Esa es la jurisprudencia, tienes que poner en conocimiento. Pones en conocimiento y el empleador no te paga, está en falta de empleador. Pero si no tiene conocimiento del empleador, ¿cómo se va a enterar? Tiene que ser hijos menores de 18 años. Pero eso no impide también, eso sí, un modificador también la ley, que si yo tengo hijos que tienen más de 18 años, están llegando, teniendo estudios universitarios superiores, hasta los 24 años, cumpliendo sus 6 años, hasta los 24 años, tiene derecho también a esa asignación familiar, siempre y cuando tendrías que acreditar que es un hijo que está estudiando en la universidad, estudios superiores, y con documentos, ¿no? Con la constancia de ingresos, sus certificados, y tenga también derechos para la asignación familiar, que en este caso, de acuerdo a la ley, es el 10% de la asignación mínima vital, en este caso serían 93 soles. Esto no impide, señores, que por convenio colectivo se pueda pagar de repente el 20%, puede ser mejores derechos. Pero de acuerdo a la ley, trabajadores que su remuneración no se gozan por convenio colectivo, el 10% que serían 93 soles. ¿Qué pasa en el caso de un padre y una madre que son trabajadores de una misma empresa, tienen derecho también a este beneficio? Es decir, mi esposa gana 930, yo gano 930, tienen derecho también a gozar de esta asignación familiar, en este caso 93 soles viene en su boleta mía, 93 soles en la boleta también de mi esposa. Como son varios derechos, vamos avanzando, estamos con el tiempo, las vacaciones. Bueno, las vacaciones, su base legal es el decreto relativo 713 y el decreto supremo 012-93 es el reglamento de la ley de vacaciones. Bueno, el trabajador tiene derecho como mínimo 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, el que otorgará preferentemente el día domingo. Es decir, toda persona que labora en una entidad privada, en un laboral privado, tiene derecho a descanso. Tiene jornada de dormir, jornada de ocio y jornada también de descanso. Ya, este descanso, esta remuneración por el día de descanso voluntario es obligatoria, sería equivalente a una jornada ordinaria. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si al trabajador no se le otorga sus vacaciones? La ley establece, más que todo, por ejemplo, en la administración pública, por ejemplo, en el Poder Judicial, a lo máximo se puede acumular hasta máximo 2 periodos vacacionales, o de 2 años. No puede ser más, porque sería materialmente imposible después recuperarla. Ya. Por ejemplo, este año nos preguntamos, ¿es posible que no haya vacaciones en el Poder Judicial? Porque realmente estamos debiendo horas que debemos computarlas, debemos compensarlas. Entonces, pero de acuerdo a la ley, en situaciones normales sí tenemos derecho a vacaciones luego de haber hecho lavado efectivo todo el año. Todo el año se ha laborado, hemos tenido los requisitos mínimos y tenemos derecho a vacaciones anuales. Y dentro de la labor cotidiana, dentro de la semana, descanso semanal, sea obrero o empleado. También tenemos, en la propia ley establece los días feriados, ahí lo tenemos, Año Nuevo, Jueves Santo, Viernes Santo, día de trabajo. Ahora hemos tenido Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, tengo entendido, bueno, en Ayacucho el 9 de diciembre fue feriado regional. Si yo trabajo ese día, tengo derecho a que me paguen ese día, por el trabajo realizado de ese día y por el día feriado. Navidad, 25 de diciembre, ¿no? Que tienen derecho. El trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso vacacional por cada día completo de servicios. Respecto a los trabajadores de los MIPES, que son empresas pequeñas, micro y pequeñas empresas, también la legislación establece que ese empresario debe dar vacaciones, no pues de 30 días, sino 15 días de vacaciones. Es la mitad. Los trabajadores MIPES también, en Ayacucho tenemos alto porcentaje de los MIPES, trabajadores que laboran en estas pequeñas microempresas. Por otro lado, hay un dato importante, el decreto supremo 012, que es el reglamento de la ley de vacaciones, dice, tiene derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una jornada mínima de 4 horas diarias, promedio de 4 horas. Hemos dicho que el máximo son 8 diarias y semanales 48. Y para tener derecho a vacaciones tienes que haber laborado 4 horas diarias
promedio de 4 horas. Si tienes menos de 3 horas, 45, no tienes derecho a vacaciones. Derecho a tu descanso vacacional anual no las tienes. Bueno, es un criterio que asumir el legislador. Es un criterio que asumir el legislador. Y también para el derecho a la estabilidad, tienes que tener también, haber superado las 4 horas de promedio de horas diarias de trabajo. Participación en las utilidades, que forma parte de tener el programa de... Bueno, les mencionaba hace un momento, en las grandes empresas que hay también en el país, empresas pesqueras, telecomunicaciones, dueños de los canales de televisión, los de teléfono, cable, empresas industriales, empresas mineras, empresas de comercio. Estas grandes empresas que tienen fuertes ingresos económicos, gracias a la labor de los trabajadores. Entonces, como decía hace un momento, hipotéticamente, de la torta de los ingresos, tienen derecho también a esa torta, a esas utilidades, no solamente los accionistas de la empresa, sino también los trabajadores. Y esto lo establece el decreto legislativo 892. Dice, los trabajadores de las empresas comprendidas en precepto del decreto legislativo participan en las utilidades de la empresa mediante la distribución por parte de esta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. Es decir, de los ingresos, de esa torta, de ese monto, un porcentaje para el otro, de acuerdo al nivel de las empresas. Por ejemplo, empresas pesqueras, 10%, empresas de telecomunicaciones, 10%, empresas de industria, 10%. Ahora, con este tema de la pandemia, no creo porque las empresas de pesqueras o la empresa de telecomunicaciones hayan tenido las ventas que han tenido el año pasado. Es posible que algunas no arrojen azul, estén en rojo. Entonces, si no hay ingresos, no hay utilidades, ¿qué se va a distribuir? No se distribuye nada. Entonces, pero sin embargo, en condiciones normales sí. Y esto también son derechos que tiene pues el trabajador. La ley de consolidación de beneficios sociales es una ley antigua, que ha sido modificada, Les comento, hace 20 años laboré en el Ministerio de Trabajo en Lima y nosotros éramos jóvenes y íbamos con toda la compilación de los derechos laborales a las empresas. Y uno de los derechos que verificamos era el decreto legislativo 688, que establecía la póliza de seguro de vida. Aquella vez establecía que aquellos trabajadores que tenían más de 4 años de servicio necesariamente tenían que tener seguro de vida. Ha sido modificado ahora. Dice, el trabajador empleado o obrero tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador una vez cumplido 4 años de trabajo al servicio del mismo. Sin embargo, el empleador está facultado a tomar el seguro a partir de los 3 meses de servicio del trabajador. El seguro de vida es de grupo o de colectivo. Ahora ha sido modificado al inicio de su relación laboral y el trabajador debe estar un seguro de vida. Y ese seguro de vida, la póliza, las primas, lo paga el empleador. Y uno como trabajador debe establecer, supongamos, uno fallezca, tenga una invalidez, supongamos, yo fallezco como trabajador, tengo que hacer una declaración jurada en caso de fallecimiento, es un seguro de vida, digo, bueno, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Mi esposa, mis hijos, mi padre, mi madre. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como inspectores? Verificamos, a ver, señores, esta lista de trabajadores tiene más de 4 años de servicios. Hay 20, a ver, su póliza de seguro de vida. ¿Dónde están las primas? ¿Dónde están los aportes? Entonces, tenemos que nosotros verificar como inspector de trabajo. Ahora lo hace SUNAFIL. Dice, el seguro de vida es de grupo, de colectivo y se tomará en beneficio el cónyuge conviviente. Pero ¿qué pasa si yo soy conviviente? Soy conviviente. Pero hay diferentes tipos de convivencia. Yo puedo ser 2 solteros, soltero y soltera, pero puedo ser casado y mi conviviente es otra casada. Pero tiene que ser de acuerdo al artículo 321. ¿Qué es el 321? Libre de envenenamiento matrimonial. Entonces, yo como casado, mi pareja es casada, hay un impedimento matrimonial, habría bigamia. Entonces, no, a ese tipo de convivencia no está considerado, tienen que ser ambos, en este caso, libre de impedimento matrimonial, que dirán solteros, los convivientes. El trabajador debe entregar a su empleador una declaración jurada con firma legalizada, notarialmente, quiénes son los beneficiarios de ¿cómo se llama? En el caso que yo fallezca, por ejemplo, por muerte natural o muerte accidental. Por otra parte, el empleador está obligado a tomar la póliza de seguro de vida y las primas correspondientes.
el inspector, en este caso SUNAFIL, el inspector SUNAFIL tiene que verificar si hay un seguro de vida para esos trabajadores, y aparte si está cumpliendo con las primas, con las pólizas que debe abonar mensualmente. El artículo 4 del Decreto Supremo 03/2011, que es una norma que también sigue regulando esta póliza de seguro de vida, establece que hay un registro obligatorio, la administración de la información contenida en el registro obligatorio de contrato de seguro de vida, está a cargo de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, y tiene por finalidad verificar el cumplimiento de la obligación del empleador con respecto a la contratación de la póliza de seguro de vida en beneficio del trabajador. Por ejemplo, yo cuando iba a estas visitas a las empresas, a ver, señor, ¿dónde está el broker? ¿Dónde está la póliza? Nos tenía que mostrar el documento. Nos tenían que mostrar el documento que la empresa había realizado contratado con esas empresas aseguradoras para la póliza de seguro de vida de su trabajador. ¿Para qué contingencias? Invalidez permanente, muerte, fallecimiento en accidente de trabajo, para esas contingencias. Y era necesario. Y esta norma, esta ley está vigente en la actualidad, realmente el régimen laboral privado. Me pregunto, ¿lo cumplen o no lo cumplen? Gran parte de las empresas no lo cumplen. Para eso está que SUNAFIL lo debe establecer. O si el sindicato tiene que hacer que eso se cumpla. Esta ley que es beneficiosa para el trabajador. Tenemos también dentro del rubro de las licencias, otras normas que han aparecido, la ley 30.119. Ley que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad. Ya, supongamos que yo tengo un hijo inválido que ha sufrido un accidente de tránsito y ha quedado inválido, no puede caminar, y que permite esta ley. Permite que yo, como trabajador de la administración pública, supongamos trabajo en el Ministerio Público, pueda pedirme empleador, en base a esta ley, que yo me puedan dar permiso y pueda ir a un centro de rehabilitación llevando a mi hijo, porque lo necesita en su terapia. Y no solamente, ahondando sobre este tema, durante este tiempo de la pandemia, también el gobierno ha establecido una norma en la cual, supongamos que yo tenga mi papá o mi mamá o un familiar que tiene COVID, que necesita tratamiento de COVID, yo puedo pedir permiso a mi empresario, a mi empleador, decir, señor empresario, de acuerdo a esta ley, mi padre y mi madre tiene COVID, acá está la prueba molecular, prueba rápida, deseo que me dé permiso, porque el gobierno estableció una ley y está obligado que el empleador tiene que darle permiso para que pueda cuidar a su pariente o a su familia, a su padre, a su madre, si tiene COVID. Eso son normas que ha establecido durante este tiempo de estado de emergencia también el gobierno. Igual también en esta discapacidad puede ser de un menor de edad, un mayor de edad, y sea trabajador público o privado, tengo derecho a este beneficio de una licencia especial, ya para acudir pues a la asistencia médica y terapia de rehabilitación a mis familiares que están en discapacidad. Este derecho de esta licencia que da el gobierno en esta ley es irrenunciable. Yo no puedo renunciar. Y decir, mire, señor, quisiera, ¿cómo se llama? O el empleador dice, no puede decir, no puede. No, señor, yo no puedo renunciar. Es una ley, es irrenunciable. Ese acto sería nulo. No puede renunciar. Ni parte del trabajador ni del empleador. La licencia obtenida por los trabajadores sobre esta materia es de carácter irrenunciable. Los beneficios obtenidos por los trabajadores sobre esta materia por decisión federal del empleador o por convenio colectivo se mantiene vigente cuando sea más favorable ser. Ahora, puede ser también, si la ley establece este derecho un determinado tiempo, puede ser que el convenio colectivo mejore esta licencia, le pueden dar más tiempo, más oportunidades, o otros tipos de beneficios, ya es el convenio colectivo, porque el convenio colectivo es una fuente de derecho que regula las remuneraciones y condiciones de trabajo en una empresa. Tenemos otra ley, la 26.644, derecho de descanso prenatal y postnatal. Este norma ha sido modificado por la 05/2011 TR, donde precisa que es derecho de la trabajadora gestante gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal.
El goce de descanso prenatal podrá ser diferido, parcial o totalmente y acumulado por el postnatal a decisión de la trabajadora gestante. Tal decisión deberá ser comunicada al empleador con una antelación no menor de 2 meses a la fecha probable de parto. Los días de descanso pre y postnatal se consideran como días efectivamente elaborados para el cómputo de las utilidades, como también para las vacaciones, ¿no? Como mencionamos hace un momento. Bueno, el descanso pre-postnatal ha aumentado. Antes eran 30 días, ahora son 49, 49 de pre y post. Ahora, es importante que este derecho lo gozan todos los trabajadores. Esta ley es general para trabajadores de 728, trabajadores 276, trabajadores CAS, trabajadores Servir, todo tipo de trabajadores, cualquiera sea su tipo de régimen laboral, tienen derecho a las madres embarazadas del descanso pre y postnatal, pero tienen que poner en conocimiento al empleador. Hemos tenido casos a veces que un empleador se entera que su trabajadora está embarazada y en el acto lo despide. Nos preguntamos, si yo como empleador tenía conocimiento, eso sería una infracción, salvo que yo no tenga conocimiento. Pero si ya tiene conocimiento el empleador, no puede despedirlo, porque eso sería una causal de un despido nulo, lo establece el decreto supremo 0397R. ¿Ya? Todo trabajador tiene derecho, en este caso una mujer embarazada, a tener su control y tener su licencia por salud. Entonces, si hay un despido en ese tiempo, ese interín sería una causal de un despido nulo. Ahora, hay una novedad para los varones, así como hay licencia para las mujeres por el hecho de su embarazo. Hay licencia también por paternidad, otra es licencia por maternidad, tiene licencia por paternidad, ¿ya? En la cual todo trabajador de la actividad pública privada, incluye las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, en el caso que su cónyuge, su conviviente va a alumbrar, va a dar luz, tiene derecho hasta 10 días de licencia por paternidad. En eso pienso que es vital que el nuevo ser no solamente tenga la compañía de la madre, sino la compañía del padre. Y esta ley data todavía del año 2009 y ha ido superándose cada día y han sido modificados. Y así tenemos que el artículo 2, una de las modificatorias, dice la licencia por paternidad a que se refiere el artículo 1 es otorgada por el empleador al padre por 10 días calendarios. Al comienzo eran 4 días en la anterior norma, ahora son 10 días consecutivos en los casos de parto natural o cesárea. En los siguientes casos especiales, el plazo de licencia es de, mira, se puede aumentar a 20 días. En el caso que haya nacimiento prematuro, supongamos pues 7 mesinos o 8 meses, o partos múltiples, de un momento 3 hijos, trillizos, 20 días. Un mes en el caso de nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa. O 30 días calendario en el caso de pues, complicaciones graves en la salud de la madre. Es decir, creo que así como se ve en el nacimiento de un hijo solamente, cuando se estuvo viendo la licencia, la maternidad de la madre, ahora también del padre. Esto es en régimen laboral privado, también público, en la administración pública también. Hay una licencia que me estaba olvidando, que no me puse, pero que es pertinente mencionar. Hay una ley en la administración pública que establece si que un trabajador en la administración pública observa tiene un pariente que está en estado grave, en caso de repente estado de coma, una enfermedad terminal, permite también una norma, que en este momento no recuerdo, una ley en la cual yo puedo solicitar a mi empleador una licencia a fin de poder atender a máximo 10 días a este familiar que está muy grave. Puede haber fallecido, no fallecido en sí, sino que está en estado de coma, en estado de situación grave. Y eso es una norma en la cual está vigente también. Creo que se nota. Ya. Estas son las principales normas que en verdad que se tienen respecto a las licencias, pero conforme mencioné hace un momento, son normas que se aplican en derechos y beneficios sociales, derechos de los trabajadores, pero trabajadores que no tienen derechos de convenio colectivo.
porque los que tienen convenio colectivo tienen más derecho que el propio legislador lo da. Les comentaba, tuve la oportunidad de asesorar en muchos casos sindicatos donde uno ve su boleta y en la boleta existen diferentes rubros. Y eso no está en la ley, está en los convenios colectivos. Por ejemplo, derecho a que, por ejemplo, hace mucho tiempo, en la trabajadores de trabajadores municipales de la ciudad de Lima, por ejemplo, eh, eh, un trabajador estable, trabajador de limpieza, de un trabajador de una empresa en Lima, habían logrado que el sindicato con la empresa en un convenio, que el primogénito, si fallecía el trabajador, el puesto de ese trabajador lo asumía el primogénito, es decir, el hijo mayor en ese puesto de trabajo. Eso fue hace mucho tiempo. Ya con el tiempo siguió superando, ya pues ya no se da esa posibilidad. Pero canastas navideñas, por cumpleaños, gratificaciones extraordinarias, por productividad, por producción, recibían un bono. Es decir, beneficios y bonificaciones que recibían los trabajadores por convenio colectivo. Es decir, los derechos no solamente son estas, existen otros derechos más que están regulados en las normas, en base legal. También existe costumbre. Es decir, en el derecho laboral no solamente la fuente de derecho es la ley, el reglamento, el decreto supremo, también lo es el convenio colectivo, que es una fuente de derecho. ¿Ya? Y todos tienen regulaciones constitucionales y tienen también regulaciones lo que es a través de convenios internacionales. Y ya para finalizar, quería indicar, esta legislación que hemos indicado es para el régimen laboral privado 728, pero también indiqué hace un momento que también esta propia legislación, pero en menos escala, también se aplica para los trabajadores MIPES. El gran empresario tiene grandes ingresos, legislación general. El trabajador MIPES son pequeños empresarios, microempresarios, capitales menos, pero también tienen derechos. Por ejemplo, en vacaciones, si aquí le dan un mes, aquí son 15 días. Acá son un sueldo completo con gratificaciones, acá medio sueldo con gratificaciones. 15 días de vacaciones. Entonces, considero que esta legislación del MIPES era saludable, no era razonable, por ejemplo, que al gran empresario o empresa grande que tiene grandes capitales, le imponen, por ejemplo, unas multas, una FIL, sencillamente ellos se mantienen. Pero una multa por un pequeño empresario lo destruye, se quiebra. Entonces, era necesario este tipo de regulaciones de acuerdo a los ingresos que tienen las empresas, de acuerdo al ingreso de rentas, creo a los MIPES, que es bastante saludable, su propia legislación, sus propios derechos que tienen los trabajadores y la posibilidad que también, y lo tenemos que indicar, que en Ayacucho, como en otras grandes ciudades, gran parte, el gran empresariado que existe en el país son los MIPES, pequeños y microempresarios, que durante este tiempo han podido subsistir. Los restaurantes, las bodegas, las empresas de transportes, todos ellos han podido en este tiempo sobrevivir en esta situación de la pandemia y que realmente esperemos que estas normas se restablezcan por cuanto es necesario pues conocerlas y tomarlas en cuenta. Bueno, hasta aquí llegaría mi exposición. Estoy asible para las preguntas que consideren pertinentes. Muchísimas gracias, señorita. No sé si me logró escuchar. ¿Aló? Señorita, a ver si hubiera alguna pregunta de parte de... A ver.
Si tuvieran alguna pregunta. Sí. Ya. Bueno, en todo caso, me indica que no hay ninguna pregunta. Como todavía estamos en el... bueno, hay una pregunta, dice, ¿cómo se hace el cálculo de las vacaciones truncas? Bueno, previamente se tiene que establecer, a ver, ¿qué son las vacaciones truncas? Supongamos que he ingresado laboral el 1 de enero del año 2019, he laborado todo el año y en enero del año 2020 me corresponde vacaciones. He hecho un trabajo efectivo todo el año, cumplo todos los requisitos y, y resulta que en enero me dan mis vacaciones, me dan mi sueldo de vacaciones, gozo de vacaciones, ya laboro febrero, marzo, abril, está corriendo el nuevo año y en el mes de mayo me despiden. Tengo mi récord vacacional enero, febrero, marzo, abril. Entonces tendrían que ser, como es el sueldo completo, tendrían que ser tengo que establecer las vacaciones el 4/12. Y primero tendría que ser establecer un cálculo de las vacaciones, es decir, vacaciones truncas, por cuanto estaba gozando ya mi derecho, estaba en el inicio de mi derecho, enero, febrero, marzo, abril, y automáticamente se truncó por el despido. ¿Tengo derecho? Sí tengo derecho. ¿Todo el mes completo de vacaciones? No, todo el mes no me lo van a pagar. Se truncó y la parte proporcional de los meses que he estado gozando, ganando, eso me tiene que pagar la empresa al momento que yo ceso. Es decir, si yo dejo de elaborar, me tendrían que pagar mis beneficios sociales, mi cálculo de mi CTS, supongamos que me han pagado hasta el mes de noviembre, ya entonces entre diciembre, enero, febrero, marzo y abril me tendría que hacer el depósito, caso contrario, al momento de la liquidación me pagan ese semestre. También vacaciones truncas, por cuanto ya tenía 4 meses que yo estaba corriendo los meses, esos 4 meses proporcionalmente me tienen que pagar, esos son vacaciones truncas. Así como hay vacaciones truncas, también hay gratificaciones truncas. Supongamos ya me iban a pagarme gozando, iba a gozar y al mes de julio, de un momento se trunca. También son gratificaciones truncas, también protege la legislación. Entonces, esta protección, como mencionaba hace un momento, se da en el decreto legislativo 728 para todos los trabajadores que están en la administración pública, régimen laboral privado o también en el empresariado privado, que gozan de las vacaciones. Igual también los que laboran en CAS. En CAS también, dentro del periodo de vacaciones, dentro del periodo, también tienen derecho a vacaciones. El único derecho que no tienen los trabajadores de CAS es la estabilidad laboral, pero sí durante el periodo gozan la estabilidad en el tiempo que duran el tiempo de sus contratos. Pues entonces podría responder respecto a el tema de las vacaciones. ¿Alguna otra inquietud que pudiera indicar? Y como todavía nos queda un poquito tiempo, quisiera ahondar un poco cuál es la legislación que ha surgido en este tiempo por el tiempo de la pandemia. Bueno, en estos 6 o 7 meses, desde el mes de marzo, así como ha habido una crisis financiera, crisis económica, el gobierno declaró en el mes de marzo estado de emergencia sanitaria, todo un programa de prevención por el tema del COVID, el tema de salud. Y además declaró estado de emergencia nacional, de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, estableciendo en el ámbito laboral solamente empresas que brindan servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Lo que son salud, hospitales, clínicas, servicios básicos de agua, luz, teléfono. Esas empresas han estado laborando. Lo que son las farmacias, los laboratorios, ¿ya? Los servicios de
de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, han estado laborando. Esos son servicios esenciales. Los que están fuera de ellos son servicios no esenciales, ellos no han estado laborando. Se han habido temas de la cuarentena, ¿ya? Y se estaba estableciendo, pues, estableció también el gobierno el trabajo, lo que es el trabajo remoto. Aquellas empresas que no podían brindar servicios de labor presencial, supongamos un restaurante. Un restaurante, yo soy que trabajo como mozo en un restaurante, por ejemplo, un hotel que es un restaurante, estaba prohibido laborar. Una empresa, por ejemplo, textil, una empresa textil que yo era, por ejemplo, el que era el cortador de las telas, la empresa no funciona, yo no tengo trabajo, no presto servicio, tampoco me pagan. Pero ¿qué pasó en el empresariado? Empresas, por ejemplo, de arquitectura, empresas consultoras. Por ejemplo, tuve la oportunidad, una amiga, por ejemplo, que era contadora. Ella le dijeron, señorita, usted a partir del mes de abril va a hacer trabajo remoto. ¿Puede hacer la contabilidad? Claro que puede hacer la contabilidad. Hay programas de computación en las computadoras. Entonces ella hacía su labor de trabajo de lo que es labor de contabilidad, las liquidaciones, lo que son las balances. Entonces ella estuvo haciendo trabajo remoto y eso está regulado. ¿Qué dice la norma? Primero, ¿quiénes están obligados de hacer trabajo remoto? Aquellos que son vulnerables, personas mayores de 65 años, aquellos que tienen, personas que tienen obesidad, personas que tienen diabetes, personas que tienen cáncer, enfermedades pulmonares, personas vulnerables. Ellos no podían estar a hacer trabajo presencial, tenían que hacer trabajo remoto. Pero ¿qué pasa si estas personas no pueden hacer trabajo remoto? Porque yo no domino la computación. Entonces, te pagan, te dan licencia con goce de haber y con la posibilidad que puedas compensar posteriormente. Lo tienes que compensar, tienes que trabajar cuando las cosas estén normales. Por ejemplo, un barrendero, un trabajador de limpieza, no puede hacer trabajo remoto. No puede hacer trabajo remoto por la computación, el tema de la limpieza. Entonces tenía que tener una compensación con goce de haber compensable posteriormente. Es posible que si trabaja 8 horas, hacer horas extras posteriormente cuando las cosas están normales. ¿Ya? Eso respecto al trabajo remoto. Sin embargo, también se estableció una regla de protocolos, ¿no? Trabajo, decir, todo esto de lo que es el protocolo respecto a las pruebas moleculares, pruebas rápidas, y sobre eso toda empresa que dictaba la reactivación que había fase 1, fase 2, fase 4, tenían que también establecerse todos estos protocolos para que las personas que ingresase a trabajar, pues reingresase a trabajar, no esté pues enfermo con COVID, ¿no? Y pueda poder laborar. Pero por una situación en mes de abril, mayo, junio, la situación fue complicada en el país. Entonces, el gobierno estableció varias normas estableciendo la suspensión labor, la suspensión perfecta. En una relación laboral hay un inicio e un final. Mientras en esa relación laboral se puede haber una suspensión de trabajo. Esta suspensión de trabajo, en la cual yo dejo de prestar servicios, la empresa deja de pagarme, se llama la suspensión perfecta. Pero hay también la suspensión imperfecta. Por ejemplo, un ejemplo de subvención perfecta, yo no trabajo, pero la empresa me paga. Por ejemplo, vacaciones. Yo tengo vacaciones, no presto servicio, la empresa me paga. Por ejemplo, estoy licencia con goce de salud. Estoy enfermo, no presto servicio, pero la empresa me paga. Es una subvención imperfecta. Pero la subvención perfecta, no tienes ingresos, no te paga, como tampoco tú prestas servicio. Y esto también estuvo regulado, que lo daba el gobierno, ya en este tiempo de este estado de emergencia sanitaria, estableciendo varias posibilidades. Y para las pequeñas empresas, microempresas, el gobierno estableció un bono de 760 soles. También ha establecido el programa Reactiva para las empresas y ha dado bonificaciones a las pequeñas microempresas a fin de poder darle una inyección económica, puedan mantenerse esas empresas. Pero sin embargo, también bonificaciones a los trabajadores de 760 soles durante 3 meses, para que estos trabajadores puedan tener aquellos que estaban en suspensión en las pequeñas microempresas y puedan mantenerse y continuar con su situación laboral. Bueno, son algunas medidas que ha establecido el gobierno. Otra norma que ha establecido también el gobierno es que ha declarado como enfermedad profesional a los trabajadores de salud que llegan a tener el COVID. Supongamos, yo soy un médico, soy una técnica auxiliar de enfermería, estoy trabajando en el hospital y resulta que me contagio por COVID. Es una enfermedad profesional.
Es decir, la propia ley ha establecido que puede ser considerado enfermedad oficial del COVID si soy trabajador de salud. Es decir, el gobierno está establecido diferentes medidas. Ahora, por otro lado, el trabajo remoto, también mediante un decreto supremo, el gobierno central ha establecido que el trabajo remoto va a durar hasta julio del año 2021. Es decir, vamos a tener en las entidades públicas, entidades privadas, el trabajo remoto hasta esta fecha. La suspensión perfecta hasta la primera semana de julio, de enero, es posible que esto también se prolongue. Es decir, ha habido mecanismos en la cual se han podido establecer, pero para el trabajo dependiente, trabajo régimen laboral privado, régimen laboral público. Es decir, son medidas de emergencia que se ha llegado a señalar por parte del gobierno, sobre este estado de emergencia sanitaria y estado de emergencia también laboral, porque sin ninguna actividad laboral no hay una reactivación económica. Bueno, esto es lo que yo quería completar. Hemos tratado de ahondar en este tema de los beneficios laborales. Yo lo que podría decir es que acudan a las leyes, a las fuentes, a las normas que he mencionado. Si ustedes quieren ser especialistas de régimen laboral privado, régimen laboral pública, el decreto legislativo 276, acudan también a la jurisprudencia que indica el Tribunal Constitucional. Todo lo que es administración pública, acudan lo que es Servir, hay una página de Servir, hay precedentes de observancia obligatoria que establece las interpretaciones de esas normas administrativas en régimen laboral público, sea caso Servir mismo, y también el Tribunal de Servicio Civil, y por otro lado también la jurisprudencia de la Corte Suprema. Bueno, esto es lo que yo podría agregarlo y muchísimas gracias a todos los participantes en este diplomado de Derecho Laboral especializado. Muchísimas gracias a la institución que me ha invitado. Gracias.